Hoy venimos pisando fuerte porque traemos combate de pesos pesados. Por un lado, la Hack 03 y por el otro, la Vertex 03. Que empiece nuestra comparativa. Analizamos dos de las palas Bull Paddle más vendidas, la Vertex 03 y la Hack 03, viendo cómo se comportan en pista, sus tecnologías y en qué se diferencian, para poder escoger la que mejor encaja con nuestro estilo de juego. Antes de empezar, suscribiros a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones y no perderos ninguna novedad. Esta temporada ya hemos visto la serie más avanzada de palas Bull Paddle 2022, con modelos de increíbles prestaciones tanto para jugadores como para jugadoras exigentes. Hoy presentamos nuestra comparativa con la mítica Hack 03 de Paquito Navarro y la nueva Vertex 03, que esta temporada podrás ver en las manos de Juan Tello y Fede Chingoto. Ambos modelos forman parte de la serie Proline, la más avanzada de la marca. Si analizamos sus tecnologías, vemos que prácticamente las comparten todas con alguna excepción. Además, en pista responden de manera diferente, por su balance, formato y también por su construcción. A simple vista, vemos que se ha rediseñado la pala de Paquito para hacerla más manejable, con un nuevo diseño del corazón. Y también presenta una nueva estética en color negro, logotipo gris y detalles naranjas. Por otro lado, la Vertex 03 mantiene las características que tanto gustaron de su antecesora, pero presenta un nuevo diseño que combina el carbono con logotipo gris y rojo. Os dejamos el link directo a nuestra sección de palas Bull Paddle para que podáis verlas con más detalle. Si empezamos viendo sus tecnologías, vemos que ambas incorporan el sistema Custom Weight integrado en el protector de aluminio de la pala y también en el tapón del puño, que permite modificar el peso y el balance de la pala para subirlo o bajarlo en función de nuestras necesidades. También disponen de Sakor, un revolucionario grip que mejora el agarre por su diseño hexagonal. Eso se traduce en que no realizamos tanta fuerza al coger la pala y proporciona un agarre más natural. Esto, junto con la tecnología VibraDrive integrada en el puño, genera un golpeo más cómodo para poder jugar durante horas sin molestias. Además, ambos modelos incorporan cuerda con brazalete, así que resultan muy cómodas en la muñeca. Respecto a la zona del corazón, la pala de Paquito presenta un nuevo diseño del corazón Adaptia, lo que mejora su manejabilidad, estabilidad y también la reacción al golpear la bola. Por otro lado, la Vertex 03 mantiene la tecnología Air Channel de la temporada pasada. Estas pequeñas aberturas que mejoran su aerodinámica, evitan la torsión de la pala y por tanto amplían su punto dulce.
Por otro lado, la Hack mantiene el acabado liso en la superficie, mientras que la Vertex 03 sigue manteniendo la rugosidad tipo arena que tanto gusta a los jugadores y, por tanto, tenemos mayor contacto con la pelota y se mejoran notablemente los efectos. Sin embargo, esta rugosidad arenosa tiende a desgastarse con el uso y con el paso del tiempo. Para acabar, ambos modelos incorporan los canales Nerf, unos refuerzos integrados en todo el perímetro de las palas que aportan mayor rigidez y resistencia para aguantar choques o golpes fortuitos, además de evitar la torsión al golpear la pelota. Respecto a los materiales, en ambos modelos se ha utilizado goma multi-EVA en el núcleo, es decir, una goma en diferentes densidades, donde las dos capas exteriores son un poquito más duras y la interior un poquito más blandita, para adaptarse mejor tanto a las bolas rápidas como a las que vienen más lentas. Así pues, en ambos modelos se intenta mantener el mejor equilibrio entre potencia, control y confort. Para la superficie nos encontramos con tejido de carbono 12K para la Vertex y tejido de carbono 18K para la Hack. En teoría, a mayor K, más flexible resulta la pala, así que si nos basamos en esto, la Vertex tendría que ser un poquito más rígida. Pero no solo influye el carbono para determinar la dureza de la pala, también hay que tener en cuenta la goma, el molde y toda su construcción en general. Así que antes de determinar su dureza tenemos que analizar el conjunto. Si analizamos la Hack, vemos que se ha utilizado material tricarbon, es decir, un tipo de carbono trenzado en 3 direcciones, que resulta bastante rígido y más reactivo cuando impacta la bola. Así pues, la principal diferencia entre ambos modelos la encontramos en la reacción de la bola. Nuestra impresión es que al pegar fuerte con la Hack, la bola sale más rápido. Con la Vertex tendremos potencia igual, pero notamos que al pegar fuerte la bola absorbe un poquito más el golpe y por tanto nos resulta un poquito más confortable. Si nos centramos en su formato y balance, podemos decir que ambas palas son de ataque. La nueva Hack presenta un molde híbrido que combina diamante y oversize con un balance alto. Por otro lado, la Vertex mantiene el formato diamante con balance medio alto, así que también va muy bien por arriba, pero no la notamos cabezona. Así que para nosotros está muy bien compensada. Con la Hack, desde el fondo de pista no tendremos problemas para defender, ya que su punto dulce es generoso. No obstante, debemos tener en cuenta que está más elevado, así que a la hora de ejecutar globos debemos ir con cuidado para que no se vayan demasiado largos. Jugando en la red te permite realizar bloqueos y voleas sin esfuerzo, además de traernos la bola con velocidad. Respecto a la Vertex, funciona muy bien desde el fondo de pista, ya que en la mano se nota bastante compensada. Ofrece buena salida en bolas lentas y te permite ejecutar más fácil los globos. Una vez subimos a la red te permite sacar buenas voleas, ya que es muy manejable y en los remates despide bien, pero en ocasiones cuando buscamos más velocidad notamos que le cuesta salir un poquito más la bola.
En definitiva, ambas palas no son aptas para todos los públicos, ya que se requiere de cierta técnica para poder exprimirlas al máximo. Nosotros las recomendamos a jugadores ofensivos, ya que han sido diseñadas para proporcionar potencia en el golpeo, siendo la Hack 03 más reactiva. Así pues, nos ayudarán a dominar el juego de ataque, aunque hay que decir que tampoco descuidan el control. Y hasta aquí nuestra comparativa de hoy con dos de las mejores palas del mercado. Para acabar, suscribíos a nuestro canal pinchando aquí, y aquí os dejamos nuestro anterior review con palas Bullpaddle avanzadas de 2022. También podéis activar la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en comentar nuestros vídeos. Y ahora ya sabes, elige tu ganadora para arrasar en pista.